Hola amigos, bienvenidos una vez más al repaso de la lección. Ustedes saben que nos pueden encontrar en las plataformas sociales www.aulas7.com y en esta ocasión, en el repaso de la lección de esta semana, se encuentra conmigo aquí a mi lado Alfonso González. Alfonso, bienvenido al repaso de la lección de esta semana. El repaso de la lección, la segunda lección de este trimestre, lleva por título Nehemías y el versículo de memoria se encuentra en el libro de Nehemías, el capítulo 1, el versículo 4 y 5, y cita de la siguiente manera: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de quien los ama y guarda sus mandamientos. Alfonso, cuando empezamos la lección en este trimestre, nosotros vimos que ya habían salido dos grupos de exiliados, uno dirigido por Zorobabel. El segundo grupo salió dirigido por Esdras, pero había todavía otro grupo de exiliados que tenía que salir para acabar de cumplir el propósito con el cual ellos habían salido. Exactamente. Dios tiene planes para todos nosotros. Al ver Dios que de pronto Esdras necesitaba un poco de ayuda, preparó a otro de sus siervos, Nehemías, para ayudar al tercer batallón digamos, refugiados y exiliados que se encontraban en Babilonia a ir a cumplir la profecía de Dios. Dios tiene planes, nuevamente, reitero con negrilla y subrayado. Dios tiene planes y Él los va a hacer cumplir sí o sí, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. La lección nos dice que ya habían pasado aproximadamente 80 años de cuando Esdras salió en el exilio para cumplir el propósito de reconstruir Jerusalén y el templo. Pero cuando Nehemías pregunta a uno de sus hermanos, Hanani, ¿qué es lo que había pasado con ese pueblo que había salido allí? ¿Qué es lo que ellos habían hecho con el propósito de cumplir el propósito por el cual Dios los había llamado? Dice la lección, y nos vamos al día domingo, dice: Nehemías recibe malas noticias. Alfonso, ¿cómo tú te sientes cuando estás esperando las noticias de que el propósito por el cual fuiste llamado, por el propósito cual tus compañeros son llamados, no se ha cumplido como tu corazón lo está esperando? Pues yo me conmovería, y yo creo que eso fue lo que le sucedió a Nehemías. Nehemías tuvo un corazón sensible ante la mala noticia. Él esperaba escuchar de que el pueblo de Israel en Jerusalén estaba haciéndolo muy bien, que todo estaba siendo construido, que iba viento en popa, las maravillas, pero escuchó totalmente todo lo contrario. Al escuchar esto, no hubo que otra cosa sino un sentimiento negativo en su corazón, un sentimiento de luto, de dolor, porque su gente no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Nos dice aquí la lección que Nehemías estaba en el reino de Susa. Nosotros podemos entender a través de la palabra de Dios y a través de la lección que Nehemías trabajaba como copero del rey. Y muchas veces nosotros decimos: era el copero del rey. Cuando nosotros estudiamos la lección nos damos cuenta que ser el copero del rey abarcaba mucho más de ir y servir vino, abarcaba tener la confianza de esa persona que gobernaba la nación, tener la preparación para poder escuchar y también discernir ciertos problemas que había. Entonces entendemos que Nehemías tenía una preparación para poder ser el copero del rey. También tenía, Alfonso, la confianza de poder acercarse al rey, y era viceversa el rey con él, porque el rey no le confiaba a todos que le sirvieran lo que él tomaba, ¿verdad? Exacto. Su labor era probar todo antes que el rey tomara, para asegurarse de que el rey estaba tomando algo debido y que no le iba a envenenar. Yo quiero mostrarles algo que me impactó de esta lección. Dice que el pueblo no había podido reconstruir Jerusalén y el enemigo destruyó los muros de la ciudad, dejándola indefensa y desolada. De pronto esto va para ti. Esta es la lección en la vida diaria de nosotros. ¿Será que el enemigo está atacando los muros de tu hogar y está dejando a tu casa desolada y vacía? Y de pronto tú no estás cumpliendo el propósito por el cual tú fuiste llamado.
para darle honra y gloria a Dios. ¿Qué harías tú en ese caso? Bueno, miremos qué hizo Nehemías. Sí, aquí la lección nos dice, volvemos a tocar quién era Nehemías. Nehemías tenía una preparación. Él estaba esperando que vinieran buenas noticias de los primeros dos grupos de exiliados, sin embargo no fue así. Entonces, cuando no es así, dice que Nehemías se postra ante el Señor, Exacto. que hace una oración y hasta cierto punto nosotros podemos entender en el estudio de la lección que él le recuerda a Dios, Alfonso, el pacto que él había hecho con ese pueblo. Y entonces le dice, Señor, tú dices que si nosotros nos humillamos y reconocemos nuestros pecados, tú nos perdonas. Y es allí donde él entra, dice que se postra, pero no solamente se postra, sino tiene un ayuno. Él está en constante oración porque él sentía dentro de su corazón el llamado que Dios le había hecho. Ahora, Alfonso, muchas veces nosotros hoy en día somos llamados por Dios para cumplir un propósito. Tú puedes ser el Esdras o el Nehemías de este año 2019, porque Dios tiene un propósito para ti y muchas veces te lo muestra, pero no tomamos el tiempo de hacer una oración, de arrodillarnos, de reconocer nuestros pecados y de decirle al Señor, acuérdate del pacto que hiciste con nuestros antepasados. Tú has tocado el punto. Nehemías en su oración es una oración, digamos, para copiar. Es un modelo hermoso. Él reconoce la supremacía y el poder que tiene Dios. De hecho, en su introducción en la oración lo hace. Pero también le recuerda, como tú decías, no es que Dios se le haya olvidado, es que él clama por las promesas que le fue enseñada, que sus padres le enseñaron, que él pudo ver por medio de las Escrituras. Él clama esas promesas ante Dios. ¿Ustedes sabían que Dios les gusta cuando uno le clama sus promesas y sobre todo cuando uno lo hace en forma verbal, es decir, cuando uno lo hace usando la voz? ¿Por qué? Miren, Dios es un Dios perfecto. Cuando uno habla ante Dios sin temor que la gente te escuche, reclamando las promesas que Él te ha escrito en su palabra, tú estás haciendo dos cosas. Tú estás creyendo ante Dios lo que tú leíste y lo estás adaptando para ti mismo. Para la segunda cosa, para hacerlas tuyas. No solamente el hecho de hablar, no solamente el hecho de reclamarlas, pero el hecho de decirlo y confiar ante Dios te da todo el privilegio, porque es un privilegio de confiar de que lo que Él te prometió va a pasar en tu vida. Sí, nosotros vemos aquí en la lección donde nos habla acerca de la oración que Nehemías hizo. La oración que Nehemías hizo era una composición de alabanza, era una composición de recordar lo que Dios había hecho por sus antepasados, pero también de confesar nuestros pecados. Y nosotros lo vemos ahí, le dice, Dios, tú que eres grande y misericordioso. Yo estoy seguro que tú, amigo que nos estás viendo en este momento, en algún momento de tu vida, tú has visto la grandeza y la misericordia de Dios plasmada en tu vida. También Nehemías le dice, escúchame, Alfonso. A todos nos gusta que nos escuche y más cuando nosotros clamamos con ese fervor y con esa fe diciéndole, Señor, escúchame. Pero al mismo tiempo decimos, te confieso mi pecado, te confieso que he estado lejos de ti, te confieso que necesito de tu ayuda. Le recordamos a Dios esas promesas que nos ha hecho a través de su palabra y es como dices tú, nosotros podemos reclamar esas promesas cuando nosotros confesamos nuestros pecados y entendemos que solamente Dios puede tener misericordia de nosotros. Nehemías hace otra vez énfasis en la oración y le vuelve a decir a Dios, escúchame. Y ahí es donde le dice, Dios, concede prosperidad y misericordia. Este era un momento crucial para el pueblo de Israel, porque los dos primeros grupos que habían salido al exilio no habían llevado el cometido total del propósito que ellos llevaban. Ahora Nehemías tenía en su corazón ese deseo ardiente, Alfonso, de poder completar la misión por la cual ellos estaban saliendo del exilio. Exactamente. Aunque él decía, Señor, aunque sea yo solo, por favor, escucha mi oración. Dame los medios, como tú decías. Él estaba muy cerca del rey, entonces podría tener muchas conexiones. ¿Conocemos a alguien que tenga conexiones? De pronto sí. Entonces, ¿por qué no dejas que Dios te use? Y de pronto tú eres el único medio para los planes que Dios tiene para ti o para los que están al lado tuyo. Deja que Dios te use, pero reconoce
que tú no lo necesitas, así como Nehemías lo reconoció. Sí, la lección nos dice que cuando Nehemías está orando, porque Nehemías no solamente oró una vez, no solamente ayunó una vez, la lección nos dice que él estuvo en constante ayuno, oración durante 40 días. Y él le decía a Dios, permíteme que cuando yo me presente con el varón, yo pueda hablar, yo pueda expresar lo que tú quieres. No era lo que Nehemías quería, sino lo que Dios quería que se hiciera en ese momento. Y Dios le empieza a dar esa sabiduría en esa preparación de esos 40 días, Alfonso. Y dice que cuando Nehemías entra a la corte y va a servirle al rey, dice que pasa algo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Mira, sí, yo estoy seguro de que él ayunó. Posiblemente fue por 40 días. El texto también nos indica que no solamente fueron 40, sino también fueron 4 meses. La oración no fue contestada inmediatamente, amigos y amigas. En eso yo me identifico totalmente. Yo quiero que Dios sea un Dios de McDonald's, un Dios de que toque fried chicken, un Dios de a la orden, está listo. Dios, yo te clamo, por favor respóndeme ya. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que nos incita, incluso a veces nos enseña a querer todo inmediato. Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Dios demoró alrededor de 4 meses. 4 meses. Para responderle la oración. Esa oración, ese ayuno constante de Nehemías no desmayó, fue constante, pidiendo lo mismo. Señor, por su gente, por su pueblo, perdona mis pecados. Y preparó, Dios le tocó usar a una persona que ni siquiera sabía de él para abrir su corazón. Dios preparó el terreno para el momento exacto en el que Nehemías se encontrara a solas o en intimidad con el rey. El rey abriera su corazón a lo que Nehemías tenía que decir. Tocó ese tiempo, no sé, pudo haber pasado una semana, no sé, pero pasó en todo este tiempo y reconocemos que los tiempos de Dios son perfectos. Así que no te apresures si la oración por la cual tú has pedido no ha sido respondida todavía. Sigue pidiendo con fe. Sí, muchas veces nosotros nos cansamos de esperar en el Señor y la lección nos dice que de cuando Nehemías empieza a orar al tiempo en el que él es presentado dentro de la corte para servir al rey, dice que habían pasado 4 meses ya. 4 meses en el que él estuvo en una constante relación con Dios, pidiéndole que él lo iluminara y le dijera qué es lo que tenía que hablar delante del rey. Por fin se presenta esa oportunidad y él va y sirve al rey. Y entonces allí se nota el rey que lo conocía tanto, con esa confianza que había, dice que lo nota y lo nota triste y le dice, ¿qué cosa tienes? ¿Qué cosa tienes? Miren, esto para rescatar. Es la primera vez que el rey nota triste a Nehemías. ¿Qué nos quiere decir esto, Noemí? Que no era usual que Nehemías estuviera con ese semblante, que no era usual que Nehemías tuviera esa preocupación. Y ahora nos damos cuenta, Alfonso, cómo es que Dios trabaja con su pueblo y cómo es que Dios trabaja con sus hijos. Por eso decíamos que había una confianza con el rey. Nehemías tenía una preparación, había una cercanía y el rey lo nota triste y le dice, ¿qué es lo que tienes? ¿Estás enfermo? Y entonces es donde entra a hablar Dios a través de Nehemías. Exactamente. Dios a través de Nehemías le indica qué debe decir. Incluso en Nehemías no solamente le dice por qué está triste, sino también a él le hace el pliego de peticiones. Mira, yo estoy triste porque yo necesito reconstruir mi pueblo, pero aparte necesito que me ayude, rey. Y le da el pliego de peticiones al rey. ¿Qué te parece eso? No, aquí nosotros vemos que cuando a Nehemías se le permite hablar delante del rey, le dice, es que lo que se iba a hacer en la ciudad de mis padres, en el sepulcro de mis padres. Y es allí donde Nehemías se introduce a hablarle al rey de aquella ciudad que no ha sido construida, de aquella ciudad que las puertas ya fueron incendiadas. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Dios había hecho una preparación a través de estos 4 meses, como lo hemos dicho, porque cuando Nehemías le habla al rey y el rey le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y es allí donde Nehemías le dice, envíame. Pero aparte de que le dice, envíame, le dice, dame cartas.
Dame cartas para que el camino sea abierto y pueda yo llegar a Jerusalén. Y no constante con eso, Nehemías se atreve a decirle, y dile a tu guardabosques que provea para mí madera para ir y construir. Alfonso, ¿qué puedes decirnos de esto? Y si le añadimos que antes le pidió al final una escolta armada de los soldados y todo para que se dieran cuenta de que venía por orden del rey a los deseos de Nehemías, encontramos que Dios tenía un plan. Y eso nos lleva al miércoles, a la lección del miércoles, porque ya Nehemías ha enviado y tiene la misión de reconstruir Jerusalén, ¿verdad? Pero encuentra algo que nos encontramos nosotros toda la vida. Mira, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, lo más posible, lo más probable que te ocurra es que encuentres oposición. Y tal vez esta oposición no sea una oposición violenta como la recibió Nehemías. Puede que sea una oposición sutil, llena de actividades, incluso de actividades buenas, pero que te separan de la verdadera voluntad de Dios. Puede que sea incluso dentro de tu familia una oposición para hacer la voluntad de Dios. No sé cuál es la posición que tú estás viviendo en este momento, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, pero mantente firme y con fe como Nehemías. Sí, para concluir nuestra lección, nosotros podemos entender que el Señor le había llamado a Nehemías para cumplir esa tarea, pero también le brindaría todo lo necesario para que esa tarea tuviera un éxito. Dice que Nehemías tenía el conocimiento de las promesas de Dios, pero también él entendía la posición que él tenía. Por eso en su oración decía, Señor, perdóname mis pecados. Tal vez tú tengas un llamado a realizar una tarea para el Señor. Y tal vez nos hace falta a nosotros como líderes, Alfonso, tener más sentido de humildad, reconocer realmente que ante la presencia de Dios no somos nada, porque de hecho si vamos por nuestras armas adelante con nuestras propias armas, nunca vamos a tener el éxito que Dios tiene para nosotros. Es a través de las promesas de Dios, es a través del estudio de la palabra de Dios, del estudio de la escuela sabática, mediante ayuno y oración, que nosotros podemos salir triunfantes con esas tareas y con esos propósitos que Dios tiene en nuestra vida. La lección de esta semana nos lleva a entender muchas cosas, que Dios es fiel, que su misericordia es para siempre, que Dios, a pesar de ser lo que somos, todavía nos escucha. Así es. Y que Dios siempre se mantiene del lado de la justicia y de la verdad. Espero que este repaso de la lección haya sido de beneficio espiritual para tu vida. ¿Dónde nos pueden encontrar, Alfonso? Bueno, nos pueden encontrar nuevamente en las redes sociales. Nos encontramos en YouTube y nos encontramos en Facebook y también en Twitter. Búscanos como Aula 7 y ahí nos encontrarás. Recuerda, si tú crees que este mensaje ha sido de bendición para ti y puede ser de bendición para otros, no dudes en compartirlo. Por favor, da un compartir y suscríbete. Nos vemos. Los esperamos la próxima semana en la lección número 3, el llamado de Dios. Así es. El llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ha sido para mí un placer compartir el repaso de la lección con Alfonso. Espero verlo muy pronto aquí. Que Dios los bendiga y que tengan una semana llena de bendiciones bajo el amor de Dios. Amén.